Bueno, antes de empezar la clase, voy a tomar 2 minutos para comentar la coyuntura actual. Usted ya sabe, todo, ha salido en todas las noticias del Perú y del mundo, ¿no? Ha fallecido este, probablemente el peruano más universal y que más nombre ha dado al Perú en en todos sus años de existencia. Muy difícilmente otro peruano logrará lo que este peruano que falleció ayer ha logrado, ¿no? Ha logrado colocar al Perú en el más alto de todo el mundo, ¿no? De todos los países del mundo, de todos los idiomas, conocen al Perú a través de esta persona, a través de sus novelas, sus ensayos, sus crónicas, ¿no? Probablemente no habremos estado de acuerdo con algunas de sus ideas políticas, religiosas, económicas, ¿no? Pero no hay duda, ¿no? De que a partir de ahora realmente se valorará todo lo que esta persona hizo por el Perú. Así que yo les recomiendo que de alguna u otra manera se le haga un tiempo y después del examen del sábado de Blas Saturday y después de su examen, le haga alguna novela de Mario Vargas Llosa. Es el mejor homenaje que ustedes le pueden dar al peruano más ilustre de todo en más de 2000 años de existencia del Perú, ¿no? Eh, Como le digo, ¿no? Muy difícilmente algún otro peruano logrará todo lo que este peruano hizo y que hizo por el Perú, aunque ustedes lo vean afuera, en el extranjero, ¿no? Muy bien, así que lean a Mario Vargas Llosa, ¿no? Cualquiera de sus novelas, ¿no? Se van a hacer un gran favor ustedes mismos. Muy bien, entonces ya yendo al tema actual, ¿qué cosa es una cardiomiopatía? Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Cardio, corazón, mío, músculopatías, enfermedad, ¿no es cierto? Proceso, ¿no? Es un grupo de enfermedades que afectan Recording stopped. ¿no? Pero que afectan primariamente al miocito, al músculo miocardio, ¿no? Y que no es resultado de enfermedades valvulares, hipertensivas, coronarias. Ya, son enfermedades que afectan directamente al músculo, al miocito. Y no tiene que ver, no está relacionado a ningún tipo de sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, ¿no? Ni a enfermedad isquémica coronaria, ¿no? Entonces, es un grupo muy grande de enfermedades, ¿no es cierto?, que la vamos ahora a discutir más o menos, ¿no? Ya. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Un corazón hipertrófico grueso, pero no debido a hipertensión, no debido a una estenosis aórtica severa, ¿no? Sino a una enfermedad, generalmente en este caso genética, que afecta al miocardio. Hablaremos de cardiopatía dilatada, pero no debido a una insuficiencia aórtica, o una insuficiencia mitral severa, a un infarto masivo, ¿no? Que produce cardiopatía dilatada isquémica, ¿no? Sino a una enfermedad, ya sea primaria del corazón o una enfermedad sistémica, pero que afecta directamente al miocardio. Muy bien, ¿cómo clasificamos las cardiomiopatías? Bueno, clásicamente las hemos dividido siempre en tres grandes grupos, ¿no? Eso de acuerdo a la manera funcional o como lo vemos a través del funcionamiento de las imágenes, ¿no? Entonces tenemos las cardiopatías dilatadas, cardiopatía hipertrófica y cardiopatía restrictiva. También podemos clasificar la etiología como cardiopatías primarias, enfermedades que afectan directamente al miocardio, que son enfermedades genéticas, ¿no es cierto? Y cardiopatías secundarias debido a una enfermedad secundaria, a una enfermedad sistémica que también afecta al miocardio. Esto es más o menos toda una serie de condiciones, ¿no? Según sea una cardiopatía primaria o cardiopatía secundaria. Fíjense que puede haber enfermedades metabólicas,
enfermedades de almacenamiento, como enfermedades de Fabry, hemocromatosis, infecciones, ya sean virales, bacterianas, hongos, protozoarios, etcétera, enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Lupus, AR, esclerodermia, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades neuromusculares, enfermedades relacionadas a alguna toxina que afecta directamente al miocardio, como algunas drogas de quimioterapia, alcohol, radioterapia, ¿no? Y entonces ustedes se darán cuenta pues, que hay toda una serie de un montón de enfermedades que están catalogadas dentro de la cardiopatía, ¿no es cierto? Pero digamos, en estos tres de grupos nosotros los agrupamos y más o menos el manejo es similar, ¿no? ¿Qué pasa en la cardiopatía dilatada? Hay una dilatación, generalmente de ambos ventrículos, pero puede ser del lado izquierdo nada más o del lado derecho nada más. Y por lo tanto, al dilatarse, significa que el corazón ha perdido fuerza, ha perdido su capacidad de contracción, ¿no es cierto? Entonces hay una difusión sistólica. Recuerde que por la ley de Frank-Stahler, a mayor dilatación de la fibra, mayor, ¿qué cosa? Mayor contracción, hasta cierto grado. Más allá de esa dilatación, ¿no? Hay umbra, ya se pierde más bien la contracción. Y entonces la curva ya se va hacia abajo. Por lo tanto, estos pacientes que van a tener básicamente insuficiencia cardíaca congestiva, van a hacer arritmia y pueden tener fenómenos embólicos, porque en cavidades dilatadas se puede producir qué cosas, se puede decir formación de trombos intracavitarios, ¿no es cierto? Y una fibrilación auricular, que es una frecuente arritmia en estos pacientes, puede producir cardioembolismo. Tenemos las cardiopatías restrictivas, en el cual el miocardio es infiltrado. Puede ser solo el miocardio o puede ser el endocardio más el miocardio. Entonces, ese es infiltrado, puede ser bilateral a ambos ventrículos o uno de ellos, ¿no? Y esa infiltración, ¿no es cierto? Esa infiltración en este miocardio por células extrañas, tejidos extraños, etcétera, ¿no? Va a condicionar una restricción en el llenado ventricular. Por lo tanto, la falla es una disfunción diastólica. Esta es la cardiopatía restrictiva. Y tenemos también las cardiopatías hipertróficas, donde hay una hipertrofia moderada, severa, generalmente asimétrica, ¿no es cierto? Ya le dije, no debía a una sobrecarga de presión, o sea, no a una estenose aórtica, no a una hipertensión, ¿no es cierto? En la cual, por lo tanto, este miocardio hipertrófico, ¿no? Va a producir de que en la diástole no haya una buena dilatación, no haya una buena relajación, entonces también va a haber qué cosa, disfunción de tipo diastólico, de un indicio de disfunción. Las dos, la restrictiva y la hipertrofia en etapas avanzadas pueden producir ya también disfunción de bomba, incluso dilatación, ¿no? Pero al inicio son disfunción diastólica. Entonces, este dibujo de acá es con el que vamos nosotros a definir, ¿no es cierto? Y explicar la sintomatología, ¿no es cierto? Y lo que puede ocurrir a los pacientes que tienen esta cardiopatía. Acá en la primera gráfica vamos a tener pues la representación del ventrículo izquierdo eh, normal, con su aurícula izquierda y su válvula aórtica, válvula mitral, ¿no? Están representados los dos músculos papilares, ¿no? Entonces tenemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, con un grosor normal, digamos, de las paredes, los dos músculos papilares, y el trasto de salida ventrículo izquierdo hacia válvula aórtica y aorta. Eso es lo normal. ¿Qué ocurre en la cardiopatía dilatada por diferentes procesos que implican una enfermedad directa del miocardio? Se va a producir una dilatación de este ventrículo. Se produce una dilatación y puede haber incluso un adelgazamiento de las paredes de este ventrículo izquierdo. Al dilatarse, al volverse esférico,
va a perder, ¿qué cosa? Su fuerza de contracción. O sea, la función de bomba, la contracción va a estar disminuida. Fíjense que al dilatarse el ventrículo izquierdo también va a haber una alteración de la morfología de los músculos papilares. Los músculos papilares que tenían cierta orientación acá se ven en otra orientación alterada. ¿Por qué? Porque hay dilatación pues, de la cavidad ventricular. Recuerden que los músculos capilares, de ahí salen las cuerdas tendidas hacia la velos de la válvula mitral. Al dilatarse esta cavidad ventricular, el anillo de la válvula mitral también se dilata. Por lo tanto, los velos mitrales van a ser incapaces de cerrar adecuadamente eh, en la sístole y este paciente va a tener cierto grado de ¿qué? De insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral se va a producir por dilatación del anillo valvular mitral y por una alteración del aparato subvalvular o alteración de los músculos papilares y de las cuerdas tendidas. Por lo tanto, va a haber un cierto grado de insuficiencia mitral, ¿no? Esto es lo que ocurre entonces en la cardiopatía dilatada. La aurícula izquierda se va a dilatar porque va a haber insuficiencia mitral. Entonces, disfunción primariamente es disfunción sistólica. ¿Qué pasa en la cardiopatía hipertrófica? En la cardiopatía hipertrófica va a haber una gran hipertrofia, generalmente asimétrica, generalmente el septum interventricular más hipertrófico que las otras paredes. Eso es lo típico, pero puede haber solamente hipertrofia apical o solamente hipertrofia lateral, etc. Fíjense que en este caso la cavidad ventricular más bien está reducida de tamaño comparado con lo normal. Al tener un corazón hipertrófico no se va a relajar bien en la diástole. Por lo tanto, el llenado ventricular, el vaciado de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a estar alterado, va a estar disminuido. Y por lo tanto, la aurícula izquierda va a estar dilatada de tamaño, aumentada de tamaño. Fíjense ahí, la aurícula izquierda está incrementada. Entonces, en un corazón hipertrófico, ¿no? Dice que tiene más miocitos, digamos, miocitos más grandes que en el corazón normal, ¿no? La demanda de oxígeno va a estar incrementada. Por lo tanto, estos pacientes van a ser propensos a tener isquemia, ¿no? Porque es un músculo grueso, un músculo hipertrófico, y las arterias coronarias son normales. Sin embargo, para este músculo hipertrófico pueden ser insuficientes en algunas condiciones. Por ejemplo, en taquicardia, o por ejemplo, al hacer algún esfuerzo. Esas coronarias que entre comillas son normales, van a ser insuficientes en este miocardio hipertrófico. Todo miocardio hipertrófico también tiene propensión a hacer arritmias, ya sea supraventricular o ventricular. A nivel ventricular puede haber incluso arritmias ventriculares malignas, ¿no? Y muchos de esos pacientes, lo vamos a ver más adelante, van a tener riesgo de muerte súbita. La mayoría de veces por alguna arritmia ventricular maligna. La aurícula izquierda dilatada también es un factor de riesgo. ¿Para qué? Para tener arritmias supraventriculares a la cabeza, fibrilación auricular. ¿Bien? Y otro fenómeno que puede ocurrir en esta cardiopatía hipertrófica es que el septum interventricular, de acá, digamos, va a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, va a producir ¿qué cosa? Va a producir una especie de obstrucción o de alteración de la salida de la sangre. Mientras más grueso esté el ventrículo, el septo interventricular, más va a protruir en la salida de la sangre hacia la aorta. Por lo tanto, algunos de estos pacientes van a tener obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y un fenómeno por diferencia de presión y el flujo sanguíneo, donde la válvula mitral es jalada hacia el tracto de salida y se llama
movimiento anterior sistólico del velo anterior mitral, SAN, movimiento anterior sistólico. Todo esto entonces condiciona que puede haber obstrucción del tracto de salida y puede haber, ¿qué cosa? Insuficiencia mitral, porque este velo mitral se va hacia el tracto de salida. Junto con el sexto obstruye la salida de la sangre, pero también produce, ¿qué cosa? Insuficiencia mitral. Como el corazón está grueso, es un corazón que está lleno de miocitos grandes hipertróficos, ¿qué voy a ver en el electrocardiograma? Hipertrofia, ¿no? Entonces acá característicamente vamos a ver el Sokolov, ¿no? Y todos los criterios de hipertrofia ventricular que ya han visto en su práctica, en sus sedes. Que vamos a ver una cardiopatía restrictiva, que dijimos que el miocardio es infiltrado, ¿no? Es ocupado por células o por tejido extraño. Eso hace que la pared del ventrículo izquierdo, o del derecho, o de los dos, sea más hipertrófico. No al nivel de la cardiopatía hipertrófica, pero más hipertrófico de un corazón normal. O sea, va a haber cierto grado de hipertrofia. Igual, esa hipertrofia podría condicionar una mala relajación, o sea, una disfunción diastólica, alteración del llenado de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, por lo tanto la aurícula izquierda se agranda de tamaño. ¿Por qué? Porque hay dificultad para su vaciado y puede haber también inclusive insuficiencia mitral. En este caso no va a haber obstrucción de tracto salida porque la hipertrofia no es tan grande como en el caso anterior. ¿Y qué vamos a ver en el electro? A pesar de que está grueso, a pesar que yo le hago una ecografía y está grueso, yo no voy a ver Sokolov positivo, no voy a ver en el electro criterios de hipertrofia ventricular, porque el tejido extraño que está invadiendo y que muchas veces hasta reemplaza el miocito, no genera, no genera potenciales eléctricos, no genera carga eléctrica. Por lo tanto, yo voy a tener un corazón grueso, pero lleno de células que no generan vectores eléctricos. Por lo tanto, mi electro voy a tener más bien los complejos disminuidos de tamaño, porque las células que sí producen los vectores eléctricos, o sea, el miocito, más bien están siendo reemplazadas por ese tejido extraño que está invadiendo. Entonces, yo voy a tener en la ecografía un corazón grueso, pero sin embargo en el electro yo voy a tener complejos de bajo voltaje. Entonces ya todo lo que vamos a ver a lo largo de esta charla está resumido en lo que más o menos les estoy comentando y en este dibujito. ¿Cómo está en el electro en la cardiopatía dilatada? Como el corazón tiene forma redonda, o esférica, mejor dicho, los potenciales de acción que generan el vector del QRS siempre van de endocardio a miocardio, de endocardio a epicardio, de endocardio a epicardio. Como es redondo, esos vectores van a tender a anularse. Recuerden que una esfera, ¿cierto? Una esfera que tiene más o menos el radio, pues digamos, toda la superficie de la misma distancia, igual el corazón con cardiopatía dilatada semeja o tiende a formarse, a adoptar esa forma esférica, ¿no es cierto? Entonces los vectores se van a anular y por lo tanto los complejos QRS van a ser de bajo voltaje también. Lo que en el corazón cónico normal me sale un vector grande hacia la izquierda, acá me va a salir un vector pequeño, ¿no? Muy bien. Entonces, rápidamente, en una cardiopatía dilatada, la disfunción básicamente es sistólica, el ventrículo izquierdo está dilatado y la presión de eyección está disminuida, obviamente está disminuida. ¿Y cómo está el espesor? O sea, hipertrofia, no, es normal o incluso disminuido el espesor de las paredes ventriculares. En una cardiopatía hipertrófica, la disfunción es diastólica. ¿Cómo está la cavidad del ventrículo izquierdo? Ya dijimos, reducido. La contracción, o sea, la presión de eyección está normal y el espesor está aumentado, ¿no? De gran manera. En la cardiopatía restrictiva, la difusión también es en llenado ventricular, o sea, diastólica.
¿Y cómo está la cavidad ventrículo izquierdo? Bueno, inicialmente está normal o levemente reducido. Con el tiempo se vuelve dilatado. ¿Cómo está la fracción de eyección? Inicialmente normal y poco a poco, conforme se va perdiendo los miocitos, ¿no? Comienza a disminuir. Y el espesor está levemente aumentado. Levemente aumentado. Lo vemos en una ecografía, por ejemplo. Doctor, disculpe, ¿me escucha? ¿Sí? Diga. Sí, el coordinador me ha solicitado que grabe la clase, por favor. Ahí ya, no estoy grabando, ¿no? Ahora, No, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Usted no puede grabar? Tengo que salir, creo, o lo puedo grabar ahorita. sí puede, solamente es grabar abajo del Zoom en la barra. Sí, pero como estoy en la pantalla no lo veo. Tengo que salir. A ver, a ver. Grabar en la computadora, no, me sale grabar en las nubes. No, 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 eso no es. A ver, un ratito, a ver, vamos. Si no salimos. Ya está, ¿no? Recording in progress. Sí, doctor, gracias. Creo que ya lo había puesto. Bueno, ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el escenario clínico, digamos? ¿No? En la guía del año 23, estas tres categorías de cardiopatía, más o menos, las, las divide en cinco, ¿cómo se llama? Fenotipos, ¿no? Pero vamos a ver, el paciente llega a tener unos síntomas, básicamente de insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? O de arritmia, ¿no es cierto? Entonces nosotros funcionalmente vamos a poder definir si es una disfunción sistólica, diastólica, ¿no es cierto? El paciente llega hacia la consulta nosotros y nosotros podemos hacer en muchos casos, estudios genéticos, aparte de examen laboratorio, aparte de exámenes de imagen, ¿no? E inclusive en algunos casos hacer qué cosa, una biopsia, ¿no? A través de un cateterismo hacemos biopsia, ¿no? Del endocardio, patología, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener básicamente, en este caso, muchas veces la cardiopatía ya deberíamos hacer una imagen, aparte de la ecografía, ¿no es cierto? O tomografía, una resonancia magnética nuclear. Porque la resonancia magnética nuclear me va a dar mucha mejor definición, ¿no? Muchas de las alteraciones en el miocardio, según el patrón, ¿no? De alteración, ¿no es cierto? Y me puede dar inclusive algún tipo de pronóstico para el tratamiento, ¿no? Y para el seguimiento. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las cardiopatías hipertróficas, ¿no? De cardiopatía hipertrófica, donde acá básicamente hay que manejar la ICC si es que el paciente presenta una obstrucción importante del tracto de salida. Eso va a ser que haya congestión, ¿no? Congestión pulmonar, porque no se vacía bien la aurícula izquierda y se acumula sangre en los pulmones, no sé, ¿no? Y yo tengo que ver el riesgo de muerte súbita, además del tratamiento sintomático. ¿No? Puede ser el tratamiento sintomático, ¿no? Tratamiento que el paciente va a hacer angina, hacer disnea, inclusive puede hacer síncope. El segundo grupo es lo que hacemos las cardiopatías dilatadas, ¿no es cierto? Y acá hay otro grupo de enfermedades, ¿no es cierto? De- que son las llamadas cardiopatías del ventrículo izquierdo no dilatadas, ¿no? No dilatadas, pero que tienen una disfunción sistólica. El último caso es las cardiopatías restrictivas, ¿no? Las cardiopatías restrictivas. Y el anterior caso, el que dice MABDS, es la cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, que anteriormente lo consideramos como una cardiopatía dilatada, ¿no es cierto? Y que se ha separado un poco de la cardiopatía dilatada clásicas, ¿no? Entonces, cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho o displasia arritmogénica, eso lo vamos a hacer más adelante. ¿No? Y como ya les dije, ¿no es cierto? Entonces, el paciente viene con ciertos síntomas
A todos les tenemos que hacer un electrocardiograma, ver si hay algo clínico, un soplo, ¿no? Un tercer ruido, etcétera, ¿cierto? Y ante la ausencia de enfermedades de sobrecarga del ventrículo, ya sea ausencia de enfermedad valvular primaria, estenosis aórtica, estenosis mitral, etcétera, o de enfermedad hipertensiva o isquémica, ¿no es cierto? ¿No? Sospechamos de miocardiopatía, ¿no? Y entonces, según la morfología en el eco, ¿no es cierto? En el eco, y en la medida de lo posible, con resonancia magnética, encontraremos la hipertrofia, la dilatación, si difusión sistólica, diastólica, si hay algún tipo de patrón de cicatriz, de inflamación en ese miocardio, y entonces lo vamos a categorizar ya ahora en la última guía en 5 grandes grupos: la cardiopatía hipertrófica, la cardiopatía dilatada clásica, la cardiopatía restrictiva, la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y la cardiopatía del ventrículo izquierdo, pero no dilatada, pero con disfunción sistólica. Luego de eso tendremos que hacer si vemos que son enfermedades que parecen primarias, ¿no es cierto?, familiares, genéticas, analizar a la familia, hacer pruebas genéticas, ¿no es cierto?, y hacer el despistaje con los familiares, ¿no es cierto? En algunos casos vamos a tener que ver qué cosa, una biopsia, ¿no? A través de una biopsia endomiocárdica, ¿no es cierto? Y buscar alguna enfermedad sistémica que esté afectando al miocardio, ¿no? Por ejemplo, buscar amiloidosis. Hay varios tipos de amiloidosis, entonces eh, últimamente estamos viendo mucho más casos de amiloidosis cardíaca. Y como le hice esto solamente como referencia, estos son imágenes de resonancia, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver que en la resonancia vamos a utilizar el gadolinium, la sustancia en contraste. Recuerden la clase de resonancia dijimos, ¿no?, que se utiliza un contraste, ¿no? Y vamos a ver ese contraste cómo realza, cómo se capta en los tejidos, ¿no es cierto? Y según el patrón, si es difuso o focalizado, si es subepicárdico o suendocárdico, podremos caracterizar mejor las cardiomiopatías, ¿no? Vamos a la cardiopatía dilatada. Es una causa muy frecuente de falla cardíaca congestiva y senos. Al final falla la bomba, tanto del VI o del V2, ¿no es cierto? Hay una revolución, el corazón está dilatado. Y si se dan cuenta acá en la fotografía, acá abajo, va a haber un corazón pues dilatado con paredes no hipertróficas, a veces delgadas, ¿no es cierto? Entonces va a haber dilatación de ventrículo izquierdo, dilatación de aurícula izquierda, ¿no? El paciente al inicio con los mecanismos compensatorios, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, simpático, puede ya está el proceso, el daño del corazón, no sé, estamos en estadio B, no de insuficiencia cardíaca, pero ya está dilatado, pero todavía no hay síntomas, ¿no? Los síntomas pueden presentarse después de semanas, meses o años, y cuando ya se presenten los síntomas, quiere decir que el paciente ya está en estadio C por lo menos, ¿no sé, no? Y el corazón ya ha sobrepasado todos los mecanismos compensatorios, ¿no? Y está en una fase bastante avanzada, ¿no? Puede ser de causas desconocidas, genéticas, idiopáticas, ¿no?, familiares, ¿no? O puede haber ya alguna nosa, algún agente externo que está atacando ese miocardio, ¿no? Puede ser infecciones, porque el virus del VIH, el COVID, ¿no? Hemos visto casos de miocarditis y que después van a cardiomiopatías, ¿no es cierto?, por COVID, tosoplasmosis, ¿no es cierto?, la enfermedad de Chagas, drogas quimioterápicas como la soloricina, etcétera, ¿no? Algunas enfermedades metabólicas, y postmiocarditis, ¿no es cierto? La miocarditis puede ir a a muerte, ¿no es cierto?, durante el proceso mismo agudo, no puede ir a una miocardiopatía o puede ir a una curación total, ¿no?, según sea el caso, ¿no? Hay algunas causas reversibles de cardiopatía dilatada, ¿no? Estas son generalmente por alcohol, embarazo y las cardiopatías relacionadas a taquicardias crónicas que son incontrolables. Hay pacientes que tienen conductos aberrantes, ¿no es cierto?, que producen taquicardias muy frecuentes, y eso produce una remodelación en el ventrículo izquierdo y una cardiopatía dilatada. Muchas veces tratamos la arritmia, ¿no?, a través de fármacos o a través de ablación, y entre electricista a quemar el tejido
fascículo que está produciendo la taquicardia, ¿no? Y la cardiopatía puede revertir. Se dice aproximadamente un 20% de las cardiopatías lactadas son genéticas y hay genes que ya han sido reconocidos y también como su forma de transmisión, ¿no es cierto? Y algunas enfermedades de este tipo genética alteran el miocardio, pero también puede alterar el músculo esquelético, como la distrofia muscular, ¿no? Hay enfermedades de mitocondria, etc. Básicamente el síntoma inicial que cose es falla cardíaca, o sea, congestión, ¿no es cierto? Eh, disnea de esfuerzo moderado, leve, de reposo, ortopnea, disnea parotídica nocturna, edema del miembro inferior, ascitis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también conforme avanza la enfermedad puede haber dolor torácico, angina, ¿no? Porque el paciente ya va a presentar un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Y puede haber síncopes, ¿no? Síncope relacionado a arritmia, ¿no? Muy bien, acá está, pues, como les dije, ¿no es cierto? Puede haber insuficiencia mitral en el lado izquierdo o insuficiencia tricuspide en el lado derecho, ¿no? ¿Debido a qué? A que el ventrículo izquierdo está dilatado, los músculos papulares pierden la orientación y en que el anillo mitral está, ¿qué cosa? Dilatado. En el electrocardiograma, no sé si tengo el electrocardiograma acá, ¿qué puede haber? Bueno, estos pacientes frecuentemente pueden desarrollar bloqueos, sobre todo bloqueo de rama izquierda, ¿no? Ustedes vean acá, ese es un paciente que tiene un ritmo sinusal, ¿no? Los complejos pulmonares están regulares, ¿no? Acá hay un extrasístole, por eso se llama extrasístole porque aparece un poco antes y es una forma diferente, ¿no? Acá también hay otra extrasístole, ¿no? Y lo que llama la atención es que el QRS está ancho. Nosotros decimos ancho porque lo vemos en el eje longitudinal, el eje horizontal, ¿no es cierto?, que dura más de 3 cuadraditos. O sea, tiene más de 0.12 segundos, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen QRS ancho, hay que descartar en primera instancia si tiene bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo reconozco un bloqueo de rama, ya sea izquierda o derecha? Porque buscamos en V1, que viene a ser V1, V2 por un lado, que es derivada derecha, y V5 y V6, buscamos la R. Y si la R está ensanchada o se nota como mellada, como dos puntitas, si lo vemos eso en B5, como lo vemos acá, lo vemos una R empastada, ¿no? En B6, ¿no? Que es el lado izquierdo, y lo vemos en 1, una R empastada, fíjense cómo está ancha acá, ¿no? Y fíjense en ABL, cómo está empastada, tiene inclusive dos puntas. Si vemos eso en 1 ABL, B5 y B6, que es lado izquierdo, que mira, lado izquierdo, decimos que tiene un bloqueo completo de rama izquierda de la de Higgs. Y así va a venir en el examen, pues, va a venir un bloqueo de rama izquierda. Entonces es fácil de reconocer si un QR se ha hecho ¿no? Y la R mellada. Si ustedes buscan la contraparte, en el lado derecho, V1, V2, van a tener la S, este es S, recuerden que R es positivo, S es negativo, van a tener la S mellada, ancha, una S ancha, ¿no? Pero más fácil es reconociendo la R mellada, ¿no? O R empastada. Muchas veces estos pacientes, conforme dilatan más, pueden hacer ya qué cosa, fibrilación auricular, como en este caso es una fibrilación auricular, que es una taquicardia QRS ancho, irregular, donde no hay onda P. Entonces, ¿qué decimos cuando el QRS ancho? ¿Qué tenemos que buscar? V1 y V2 y B5 y B6. Y buscamos la R. ¿Y cómo está la R en V1? Tenemos la R en lo positivo, tiene una R chiquitita acá y una R ancha acá. Tengo una R de dos puntas. Igual acá tengo una R de dos puntas. ¿Cómo tengo en B5 y B6? La R está angostita. Fíjese, la R en B5, la R en B6 está angostita. Y más bien B6, la S está ancha, ¿no? Lo opuesto, ¿no? Entonces tenemos un QRS ancho, donde en V1 y V2 hay una R empastada, o en este caso de doble R', ¿sí? Por lo tanto, este es un bloqueo completo de rama derecha de las de His. Es sencillo, Entonces, una fibrilación auricular
con bloqueo completo de rama derecha de las de His. Y en V3 ven este complejo que es más ancho todavía. Si ya estos son anchos, este es más ancho. ¿Esto cómo se llama esto? Una extrasístole ventricular. Recuerda que la extrasístole ventricular es un latido que se aproxima antes de lo que debería parecer, de origen ventricular, y que es mucho más ancho que el latido del ritmo de base, ¿no? Entonces, fibrilación auricular con bloqueo, con frecuencia cardíaca aumentada, con bloqueo completo de rama derecha del eje y con una extrasístole ventricular. Muy bien, es en cuanto al electrocardiograma. ¿Qué otra cosa podemos ver que no, acá no sé, no, todavía no he visto? Bueno, los complejos son de bajo voltaje. Y eso se ve en las derivadas estándar del 1 ABF. Vemos que los complejitos llegan a la justa a un cuadradito de altura. Recuerden que en el eje vertical es voltaje. Llega un voltaje a la justa de un cuadradito, de un cuadrado, mejor dicho, un cuadrado, ¿no? Entonces estamos hablando de 5 milivoltios. Eso significa que cosa que los complejos QRS están de bajo voltaje. ¿Eso cuándo se puede ver un complejo QRS de bajo voltaje? Cuando tengo un derrame pericárdico severo. En los taponamientos crónicos, todo el complejo se vuelve chiquitito. ¿Por qué? Porque hay entre la carga eléctrica del corazón, que está sano, ¿no? Y la derivada, hay bastante agua. Entonces se pierde carga eléctrica, digamos, entonces complejo angostito. En la cardiopatía restrictiva vamos a ver así también, porque el miocito, que es el que genera la electricidad, es reemplazado por un tejido extraño, que no genera electricidad. Y en los corazones redondos, esféricos, la cardiopatía lenta, los complejos QRS se vuelven de bajo voltaje. Eso lo vemos en derivadas 1, 2, 3, ABR, ABLF, no en V1 a V6. ¿No? Está en la derivada de extremidades. Entonces, eso es lo que vemos en un electrocardiograma. Puede haber bloqueo de rama izquierda o de rama derecha, puede haber fibrilación auricular, ¿no? Y puede haber complejos QRS de bajo voltaje. ¿Qué más vemos en la radiografía? Ahora, bueno, vemos tremendo corazón, ¿no? Tenemos un corazón bovino, ¿no? Bueno, y con signo de congestión pulmonar. Con este corazón tiene que haber congestión pulmonar, a no ser que ya está bien tratado. Entonces va a haber derrame pleural bilateral, ¿no es cierto? Y la punta se va bien hacia la pared lateral, más allá de la línea media clavicular, donde crecimiento ventricular izquierdo, crecimiento auricular también izquierdo acá, y acá incluso hay un poco de crecimiento de la pulmonar, porque ya hay congestión pulmonar. Acá ven doble silueta, porque ven aurícula derecha y aurícula izquierda. La aurícula izquierda está grande. Esa dilatación de cavidades izquierdas, ¿no? El ecocardiograma ya vimos el anterior, ¿no es cierto? Y la resonancia magnética nuclear, que vendría a ser acá esta imagen, ¿no es cierto? Vamos a ver ciertos patrones. En este caso acá hay una alteración del BD, este es el ventrículo derecho, y ustedes se dan cuenta que el ventrículo derecho está más dilatado que el ventrículo izquierdo, ¿no? Y acá hay una especie de realce tardío en esta zona, ¿no? Esto viene a ser una displasia rimogénica del ventrículo derecho, donde la dilatación generalmente es más en el BD que en el BI, ¿no? Es un tipo de cardiopatía, como le digo, eso acá clásicamente se ponía dentro del grupo de cardiopatía dilatadas, ¿no? Pero últimamente se la separa un poco y se le dice displasia rimogénica del ventrículo derecho. Cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Muy bien, estos pacientes muchas veces les tenemos que hacer coronografía, ver las arterias coronarias, para descartar que esta dilatación no sea de causa isquémica, ¿no? Y que en algunos casos lo vas a tener que hacer una biopsia para definir el diagnóstico más específico, ¿no? Si queremos estudiar arritmia, le colocamos un Holter. Bueno, esto ya vimos. Oye, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento que ya sabemos para falla cardíaca con FEBI reducida, con fracción de eyección reducida. O sea, vamos a tener que dar antiarrítmicos, ¿no es cierto? Metabloqueador, en algunos casos amiodarona, ¿no? Y si ya el paciente ya tiene dilatación de aurícula, y entonces ya tiene fibrilación auricular, tiene que ser anticoagulado. Anticoagulado con warfarina o con los nuevos anticoagulantes orales que lo vamos a ver ya este, en estos días, ¿no es cierto? Y los famosos NAC, ¿no? Nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Hay que quitar todo lo que puede seguir perjudicando el corazón.
O sea, hay que quitarle alcohol, hay que quitarle droga, hay que quitarle la quimioterapia, ¿no es cierto? Como esto, el grupo de la antraciclina, ¿no es cierto? Y, o sea, quitar cualquier nosa que puede seguir alterando más al miocito, ¿no? Si el paciente tiene bloqueo de rama izquierda, sobre todo, podemos poner un marcador que se llama marcador de resincronización, donde ponemos un cable en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, para que los dos ventrículos se despolarizan al mismo tiempo y se contraen al mismo tiempo. Eso mejora la fibrilación, eso mejora la función de bomba, ¿no? Mejora la fracción de eyección. Los pacientes que hacen arritmia ventricular maligna, ¿no? O que ya son sobrevivientes de un paro cardíaco por FB, por TB, taquicardia ventricular, necesitan colocarse un desfibrilador, ¿no? Un DAI, un desfibrilador autoimplantable, ¿no? Y muchos de estos casos van a terminar en un trasplante cardíaco. Cuando hay síntomas, la sobrevida es pobre a 5 años, ¿no es cierto? ¿De qué se mueren los pacientes? Como le dije la vez pasada, los pacientes se mueren de falla cardíaca, se mueren de falla cardíaca progresiva. O sea, el paciente cada vez se hincha más, cada vez camina menos, cada vez se postra, ya no puede caminar, permanece sentado, incluso a veces echado, va a tener edema de la mucosa intestinal, por lo tanto se van a alimentar, pero va a haber mala absorción, edema de cavidad gástrica, entonces van a tener poca llenura precoz, mala absorción, ¿no? El hígado se congestiona, hay dolor, ¿no? Se desnutre y hace una especie de caquesia cardíaca, ¿no? El paciente usted lo ve y parece que tuviera un cáncer estadio 4, ¿no? Metastásico ya terminal, y no tiene un cáncer, sino que tiene una insuficiencia cardíaca. Y el otro tipo de muerte de estos pacientes son los que hacen arritmia ventricular. El paciente puede tener inclusive buena clase funcional, de repente son dos a la justa tres, digamos, y sin embargo hace una taquicardia ventricular sin pulso, degenera fibrilación ventricular y el paciente muere entre comillas súbitamente. Bueno, acá tenemos un ventrículo izquierdo bastante dilatado, ¿no es cierto? Y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de cardiopatía dilatada. Cardiopatía dilatada por alcohol. No, básicamente son pacientes que toman grandes cantidades de alcohol, pero hay un componente de predisposición, pues no hay un componente genético, ¿no es cierto? ¿No? Si el paciente sigue con alcohol, la sobrevida es mala, ¿no? Es lo que algunos dicen, pues que tuvo Diego Maradona, ¿no? Tuvo cardiopatía por droga, por alcohol, ¿no? Nunca dejó, pues, ¿no? Entonces, eh, estos pacientes son ya alcohólicos crónicos y progresivamente hacen cardiopatía dilatada, falla de bomba, ¿no? Y si no dejan el alcohol, pues el pronóstico es muy malo, ¿no? Otra forma de cardiopatía relacionada al alcohol es aquel paciente que en algún momento hace un consumo moderado, incluso severo, digamos, pero entre comillas, forma aguda, y este paciente hace arritmia supraventricular, preferentemente fibrilación auricular. Entonces hace falla cardíaca por fibrilación auricular debido al consumo excesivo de alcohol. No necesariamente crónico, puede ser inclusive agudo, digamos. Otra cardiopatía dilatada que vemos con cierta frecuencia es la cardiopatía del embarazo o cardiopatía periparto. Esto aparece en el tercer trimestre y se puede presentar incluso hasta 4 a 6 meses postpartos. No está muy claro el mecanismo. Aparentemente hay una miocarditis que se produce de forma autoinmune y pareciera que por la prolactina que está probablemente incrementada en la gestante tiene un efecto, ¿no? Hay algunos criterios de mayor riesgo que una gestante desarrolle una cardiopatía periparto, ¿no? Multípara, añosa, más de 30, 35 años, raza negra, y a veces está asociado también a, a estos cuadros de hipertensivo, situación por la gestación, se preeclampsia y eclampsia, ¿no? Normalmente esta cardiopatía revierte, ¿no? Pero durante la crisis, digamos, la gestante puede incluso fallecer, ¿no? Entonces, si bien siendo la mayoría revierte, es una causa de cardiopatía pues, dilatada reversible, no es inocua, o sea, la paciente puede fallecer en la fase aguda, ¿no? Una recomendación es que no vuelvan a tener
salir gestando, ¿no es cierto? Porque el riesgo se incrementa, ¿no? Nuevamente de un nuevo episodio, ¿no? Este, muchas veces el diagnóstico pues, por descarte, debemos descartar otras causas, ¿no es cierto? Y acá pues está lo que le decíamos, algunos factores asociados con cardiopatía periparto. Hay que descartar la cardiopatía periparto, que es una disfunción sistólica, o el caso de una preeclampsia con crisis hipertensiva o incluso emergencia hipertensiva y una eclampsia, ¿no es cierto? Donde la disfunción va a ser diastólica. ¿Por qué? Porque va a haber unas poscara bastante incrementadas, ¿no? Y el tratamiento, pues acaso no es necesario que prendan este cuadro, ¿no? Pero es lo que damos en una ICC, betabloqueadores, Y, cara-2, espironolactona, ¿no es cierto? Eh, pero hay que considerar que en el embarazo no podemos dar YECA, ARA2, ¿no es cierto? Y que algunos de estos fármacos se transmiten más a leche materna que a otros, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Uno hace seguimiento, una vez que ya ve que la función sistólica recupera, puede ir descontinuando la medicación. Aparte, el manejo de IgG se da bromocristina, que es un inhibidor de la prolactina, en esta dosis. Muchos de estos pacientes van a requerir anticoagulación, sobre todo cuando desarrollan fraccionación muy baja o hacen fibrilación auricular o hay fenómeno embólico. Recuerden que el embarazo ya es un estado de hipercoagulabilidad, más esta condición, entonces hay un riesgo de fenómenos tromboembólicos, ¿no? Las cardiopatía asociadas a miopatía, de Duchenne, ¿no es cierto? Hay una alteración en una proteína. Estos pacientes hacen un ICD rápidamente y hacen también bastante arritmia ventricular. Muchas veces se mueren de muerte por arritmia ventricular maligna. La displasia rimogénica ventrículo derecho o cardiomiopatía rimogénica del ventrículo derecho, hay una infiltración grasa y fibrosis en el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo también puede haber, pero en menor grado, ¿no? Esta es una enfermedad autosómica dominante, ¿no es cierto? Y bueno, produce sobre todo falla cardíaca derecha, ¿no? Falla cardíaca derecha que consiste incurritación yugular, hepatomegalia, ascitis, edema marcado de miembros inferiores, ¿no? Eh, Casi no hace congestión pulmonar porque la falla es más derecha que izquierda, ¿no? Como digo, hay que hacer el eco, vemos la difusión sobre todo del ventrículo derecho y en la resonancia magnética se ve la infiltración grasa y esta captación anormal de contraste. El tratamiento es de ICC, ¿no? ICC del lado derecho, ¿no es cierto? Y antiarrítmico, ¿no? Beta bloqueador de la amiodarona. Si han hecho eventos de arritmia ventricular, se tendrá que colocar un DAI. Un DAI es un desfibrilador automático implantable, es un marcapaso que un, un, un cable dentro del corazón, ¿no es cierto? Y ese cable detecta, cuando el paciente hace taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, lo detecta, es una comida inteligente, y en ese momento que hace la arriba maligna, hace un shock eléctrico a través del cable, o sea, en el endocardio, y el paciente puede sentir un ligero disconfort, ¿no? Pero ese dispositivo es capaz de eliminar la red, ¿no? Es como si usted lo estuviera descargando por afuera, ¿no? Y en el final de los casos, trasplante cardíaco, muchos pacientes pueden requerir dispositivo de asistencia ventricular. La cardiopatía de Takotsubo, cardiopatía de estrés cardiopatía del corazón roto, ¿no es cierto? O del balonamiento apical, ¿no? Es un paciente que abruptamente presenta un disconfort, un dolor, inclusive retrosternal, todo eso, ¿no? Y uno le sugiere que está teniendo un infarto, un síndrome coronario. Eh, Uno le toma el electro y también tiene elevación del SLT, ¿no? Entonces uno cree que tiene un infarto, ¿no? Un infarto clásico, digamos. Es más común en mujeres, ¿no es cierto?, que en varones, ¿no es cierto? Y todos estos pacientes pues ingresan con la sospecha de que es un infarto, ¿no? Más que una cardiomiopatía de estrés. Está relacionado a eventos traumáticos, eventos de estrés, ya tanto físicos como emocionales, ¿no? Y entonces, siempre hay que preguntarnos qué desencadenó. Hay personas que han fallecido, o sea, hay personas que han venido, les ha dado esta cardiopatía, ¿no? Luego de un asalto, por decir, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo había una actriz mexicana, este,
Mariana Levy, creo, ¿no? Que ella fue asaltada y desarrolló un paro de cardiopatía por estrés y ya llegó a fallecer al ser asaltada, pues, por revólver y todo eso. Muy bien. ¿Por qué se llama Takotsubo? Bueno, Takotsubo es una palabra japonesa porque unos médicos japoneses fueron los primeros que describieron este caso, ¿no? Usted le gusta la literatura o le gusta leer novelas de terror, hay una novela de Stephen King, creo que es la segunda y la tercera, que se llama El misterio de Salem Block, que es sobre vampiros, digamos. Y bueno, a mitad de la trama, ¿no? Un paciente de esto desarrolla una cardiopatía de Takotsubo. Inclusive el médico de ahí en la novela le dijo, sí, mira, le hacen cateterismo y sale normal. ¿Por qué? Porque no era un infarto, era una cardiopatía de Takotsubo. Takotsubo es este diapositivo de acá, esta vajilla. Esta vajilla que se mete al mar, ¿no es cierto? A través de esta soga, ¿no es cierto? Y que busca que entren animales, maritos, pulpitos, pescaditos, ¿no? Y una vez que entra, el pescador siente que está llena la bolsa, jala, digamos, la cuerda y produce, anuda acá y encierra pues a los animalitos, ¿no? Entonces se produce acá en la boca de la vajilla, se cierra. Y es lo que se ve en el cateterismo, ¿no? No le hace un cateterismo porque cree que es un infarto y a la hora de hacer la coreografía se ve que la base se contrae inclusive más de lo normal porque es una compresión, pero la parte media y la punta del ventrículo izquierdo no se contrae. Entonces, semeja la forma de un takosubo y por eso estos médicos japoneses describieron esta condición como takosubo. Hay una contracción basal y una disquinesia o una aquinesia medio apical. Y por eso se le llama balonamiento también, ¿no? Se llama de balonamiento medio apical, ¿no? Por eso fueron una pelota, ¿no? Ese es lo clásico, pero después se ha visto que la disquinesia o la aquinesia puede ser no apical, sino puede ser más bien basal, ¿no? O puede ser lateral, o sea, puede ser en otras regiones, ¿no? ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Elevación del ST, o sea, como un infarto en precordial, ¿no es cierto? Y uno, bueno, ya usted ya sabe, tiene la clínica que le debe el bancateterismo, ¿no? Las troponina están moderadamente elevadas, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que el ápice, ¿no es cierto?, no se mueve, ¿no? Hay un valentamiento apical. ¿Y cómo están las arterias coronarias? Sin lesiones, sin obstrucciones, ¿no? Y se ve, pues, lo que hemos visto en la ventriculografía, valentamiento apical. Valentamiento apical, ¿no? Insisto que se contrae esto, pero medial apical de esta zona no se contrae, ¿no? Y acá en otro tipo de cardiopatía, ¿no? Esto se contrae, pero esto no. Muy bien. El pronóstico generalmente es medido, pero sí hay mortalidad, o sea, sí hay pacientes que fallecen, menos del 5%, ¿no? Entonces yo debo tratar estos pacientes, hay pacientes que llegan a ser chocardiogénicos, ¿no? Entonces hay que manejarlo, ¿no? En la etapa aguda, un infarto, en unidades críticas cardiológicas, necesito manejar las complicaciones de falla de bomba, las complicaciones de arritmia, ¿no es cierto? Y una vez se va recuperando, en algunas semanas, la fracción de eyección mejora. Cardiopatía no compactada, no es una cardiopatía un poco, como decimos, que algunos no están de acuerdo si existen como entidad, ¿no? Pero hay pacientes que tienen corazón con función sistólica disminuida, dilatados, ¿no? Donde se ve en el ventrículo izquierdo una especie de hipertrabéculas. No recuerden que el ventrículo izquierdo no es trabéculo, el derecho sí, ¿no? Aparentemente es una alteración eh, en el origen, la formación de miocardio, ¿no es cierto? Entonces va a haber un miocardio muy trabeculado. Puede ser casos aislados o familiares, ¿no es cierto? Y esto también produce insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Y también arritmia-embolismo, ¿no? Entonces, el ventrículo derecho, como le dijeron, como le digo, va a tener trabécula, ¿no? Entonces, normalmente no existe, ¿no? Entonces, en el ECO uno mide inclusive la relación entre las trabéculas y la pared, del pared para definir los criterios de cardiopatía no compactada, ¿no? Fíjese acá estas trabéculas, ¿no? Son bastante este, obvias, no sé, no, trabéculas grandes, ¿no? Igual acá, fíjense,
¿no? Así no debe ser un ventrículo izquierdo, ¿no? Debe ser más compacto, ¿no? Entonces, estos trabéculos hablan de una alteración. Entonces, en una resonancia, fíjense todas las trabéculas que hacen, ¿no? Bueno, cardiopatía por el COVID, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Bueno, ya usted ya sabe, bueno, pasamos la pandemia, dio gracias, ¿no es cierto? Pero nosotros vimos ciertos, varios casos de alteración cardíaca por el COVID, no solamente alteración pulmonar, no sé qué se puede decir que en una infección por COVID de pandemia, no de ahorita, ¿no es cierto? Un 20-30% de los pacientes pueden tener algún problema de lesión a nivel cardíaco, ¿no es cierto? Y algunos creen que la muerte es que se producía en estos COVID, hasta un 40% de estos casos eran debido también a problemas cardíacos, ¿no? Nosotros ya sabíamos, si un COVID elevaba troponina, que podía ser un marcador del daño miocárdico, ¿no? Su riesgo de muerte era mucho, mucho mayor, de 4 a 5 veces, ¿no? Y pacientes con COVID desarrollaban arritmias cardíacas, shock cardiogénico, ¿no? Y podía fallecer. Estos pacientes, como ya les dije, hacen miocarditis, ¿no es cierto? Y eso puede degenerar en insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero también había fenómenos embólicos, ¿no? Lo cual producía embolismo a nivel coronario, a nivel arterial, embolismo a nivel venoso, ¿no es cierto? Como TEC, ¿no? Entonces, eh, estas eran las manifestaciones cardiovasculares del COVID, ¿no? Que vimos en la pandemia, ¿sí? Eh, Directamente el COVID puede producir una miocarditis, ¿no es cierto? Y además el mismo problema respiratorio, ¿no? Ese distrés severo del adulto con pulmones duros, digamos, que veíamos, esto va a producir disminución de la oxigenación, ¿no es cierto? Mayor demanda metabólica del cuerpo y del corazón en sí, ¿no? Y esto aumentaba el riesgo de qué? De isquemia miocardia y infartos tipo 2, infartos tipo 2, o sea, no primarios coronarios, sino secundarios, ¿no? A, a que se necesitaba más oxígeno, a que había menos aporte, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Cuando una miocarditis no se puede producir infección, inflamación severa y la muerte, ¿no es cierto? O si sobrevive puede ir a, ¿qué? A una cardiopatía dilatada. Vamos a la cardiopatía hipertrófica, ya dijimos, ¿no? Hay una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, generalmente es asimétrica, pero no está relacionada a una estenosis valvular ni a hipertensión, ¿no? Generalmente es asimétrica, generalmente en la mayoría de los casos el septo está más grueso que la pared posterior, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá en esta ecografía, acá al lado derecho, mire, esta es la pared posterior y este es el septo interventricular. Tremendo septo interventricular. Este es en diástole, y fíjate que en sístole, esto se vuelve más grueso, entonces que en sístole la pared se engruesa, ¿no? Y con la pared posterior engruesa, esto que engruesa mucho más, y eso comienza ¿qué? A obstruir, ¿qué cosa? Esta es la salida del tracto, la salida del ventrículo izquierdo de la sangre, o sea, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta, ¿no? Entonces, este septo tan hipertrófico puede producir obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto genera también una especie de tirabuzón, de tal manera que la válvula mitral, que existe, debe cerrarse para acá, es jalada, ¿no? Todo esto condiciona que este paciente tenga obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Bien. Entonces, como le decía, no solamente hay casos de que el sexto y el hipertensión, hay pacientes, por ejemplo, que hipertrofia solamente el ápice, ¿no? Es muy importante la difusión de diastólica, ya sabemos, hay una desorganización de los miocitos, las miofibrillas, ¿no? Y eso es lo que condiciona las arritmias. Y es muy importante en estos casos ver, diagnosticar si tiene o no tiene obstrucción del trato de salida, ya sea en reposo o al ejercicio, ¿no? La mayoría tienen historia familiar y es una enfermedad genética y mutaciones. Ya se han diagnosticado muchos estos pacientes, le mandamos a hacer pruebas genéticas al extranjero, ¿no? Y hay todo un patrón, ¿no es cierto? Y las familias, los hermanos, los padres, ¿no? Hijos, ¿no? Tienen que ser sometidos a screening, ¿no? Con ecocardiograma por lo menos para definir si ellos también tienen este problema. La gran mayoría son asintomáticos. Sin embargo, algunos debutan con muerte súbita.
Muchos de estos pacientes pueden tener disnea debido a que hay una alteración del llenado ventricular, ¿no es cierto? Puede haber angina, síncope, ¿no? Y que estos pacientes también pueden desarrollar arritmias supraventriculares, lo cual produce más congestión pulmonar y, o ventriculares, y esto puede llevar a la muerte súbita cardíaca. Esto es muy importante, siempre le vamos a preguntar esto. ¿Cuál es la causa principal de muerte súbita en pacientes menores de 35 años? La cardiopatía hipertrófica. Este paciente de Camerún falleció en un partido de fútbol, le dio una arritmia ventricular, una FB, fibrilación ventricular, y falleció en el campo de fútbol. Este es el paciente danés, hay un paciente danés que fue resucitado, ¿no es cierto?, hace 2 o 3 Eurocopas, creo. El paciente no está vivo. Y este es, ¿quién es este pata? Este es Iniesta, ¿no es cierto? André Iniesta, ¿no? El que metió el gol más importante en la historia de un país, o sea, en la historia de España, ¿no es cierto? ¿No? Y si usted ve ahí cuando él festeja el gol en minuto 117, creo que faltaban 2 minutos ya para que termine el tiempo suplementario y se iban a ir a los penales, mete el gol, ¿no es cierto? Se saca la camiseta y si usted lee ahí, creo que dice Dani Hart. Le dedica ese gol a su compañero de la selección que había fallecido meses antes o un año antes por una arriba ventricular maligna, no sé, debido a una cardiopatía hipertrófica. Entonces, cuando usted ve que un paciente se desploma en un campo de fútbol, un deportista que en un campo de fútbol o practica otro deporte, ¿no? Lo más probable es que sea una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Es lo que se cree que tiene un agujero también, ¿no? Con arritmias. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué encontramos en el examen físico? Bueno, puede haber soplomesos históricos, como cuando hay obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo, que se comporta el soplo como si fuera una estenosis aórtica, ¿no? Y puede haber soplo de insuficiencia mitral, porque como ya les dije, la válvula mitral se va hacia el septo ventricular y se produce una insuficiencia mitral, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Bueno, hipertrofia ventricular de todas maneras, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a ver en la radiografía tórax? Probablemente vamos a ver una radiografía tórax con un corazón grande o levemente incrementado de tamaño, no más. El eco diagnostica, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vemos el ventricular muy grueso y acá la pared más delgada, ¿no? Va a diagnosticar si hay movimiento anormal del velo anterior de la válvula mitral, va a diagnosticar si hay obstrucción del tracto de salida, ¿no es cierto? Entonces, este es el, el examen de lesión, ¿no? Ahora, a estos pacientes después le podemos hacer una resonancia para ver con el contraste, con el realce, ver cuál es el pronóstico, digamos, ¿no? De que este paciente desarrolle ¿qué? Muerte arriba ventricular maligna. ¿Y qué vamos a hacer en el electro? Bueno, vamos a ver en el eje vertical R muy altas o S profundas. R muy altas, nosotros agarramos Socorro acá y sumamos acá, pues acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 30 milímetros de altura, más esto que tiene acá casi 20, como 50 de índice de Sokolov, es una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Cada vez que vea una R alta, en B5, B6, una S profunda, en B1, B2, buscar el índice Sokolov, el criterio Sokolov para diagnosticar hipertrofia ventricular. Donde tengo la hipertrofia en el lado izquierdo va a tener T negativa. B5, B6, 1, ABL acá en ABL no lo tienen, lo tienen 2, pero si lo tiene en uno y en B5 y B6. Es lo que se ve en un electrocardiograma. Y estos pacientes, bueno, hacen esto, pues. Entonces, esto lo vamos a hacer en este seminario el día miércoles, ¿no? Pero, ¿qué vemos acá? ¿Cómo se diagnostica uno estos electros? Decimos taquicardia, ¿no? Todo el mundo estará de acuerdo que el corazón está bastante rápido, es una taquicardia, ¿no? Taquicardia QRS ancho, QRS angosto. Ancho. Las taquicardias QRSH son más peligrosas porque el 85% de los casos de una taquicardia QRSH es de origen ventricular. ¿Por qué son anchas? Porque la despolarización ventricular se demora. Recuerden que en el eje horizontal es duración, tiempo. ¿Por qué son anchas? Porque la despolarización ventricular demora. ¿Y por qué demora en una ventricular? En una taquicardia ventricular, la arritmia se origina en un ventrículo, ya sea izquierdo o derecho. Primero se despolariza ese ventrículo y después el otro.
Entonces, la activación ventricular no es simultánea porque no viene del haz de His que se divide a los dos lados al mismo tiempo. Por lo tanto, toda taquicardia ventricular es ancha. Toda taquicardia ventricular es ancha, pero no toda taquicardia ancha es necesariamente ventricular. El 85% de los casos sí. Más o menos un 12% de los casos, 13% de los casos son supra con bloqueo de ramas derecha e izquierda, como vimos este caso de fibrilación auricular con complejo QRS ancho. No es ventricular, es fibrilación auricular. Y 2% de los casos es una taquicardia supra de un Parkinson-White, pero conducción antidrómica, con precipitación ancha. Bueno, entonces aquí una taquicardia QRS ancho, regular, regular. Y después nos podemos saber si hay onda P, y bueno, dirá, pues no hay onda P, pero claro, ya eso más avanzado, sí, acá hay una onda P metida, acá también, pero acá no la veo, acá no veo onda P, pero acá sí parece que hay onda P. Esto hay una onda P metida, porque recuerda que el corazón está latiendo rápido por su ritmo ventricular, pero el nodo sinusal sigue disparando. No hay nadie que inhibe el nodo sinusal, sigue disparando. Entonces, cuando vemos así que la onda P aparece, una taquicardia ancha, estamos casi seguros que es una taquicardia ventricular. Esto puede producir síncope, pero el conocimiento, ¿no es cierto? Hasta que la rima resuelve solo, ¿no? O esto puede generar una fibrilación ventricular, ¿no es cierto? Si esto es una taquicardia ventricular sin pulso, forma parte ya de lo que denominamos paro cardiorrespiratorio, una TB sin pulso. Los tipos de paro cardíaco son de tres tipos. La línea horizontal, o sea, no hay actividad eléctrica, del light, ¿no? Está viendo la película, ¿no? Y el protagonista, bueno, el protagonista diciendo, un personaje está como monitor en el hospital, ¿no? Y del pitito, ¡pum! ¡Pum! Y un momento ya el pito se hace constante y enfoca el monitor, ¿eh? Y se ve ya una línea horizontal. Esa es la asistolia. Esos pacientes no tienen que llevarse uno el cochecito y descargarlo, eso es mentira. Lo que tienen que hacer es masaje cardíaco y drogas. El otro tipo de paro es este, pues una taquicardia ventricular sin pulso o ya una fibrilación ventricular. Estos son los que se descargan rápidamente. Antes de hacer masaje cardíaco debo descargar rápidamente. Si no responde, ya masaje y nuevamente descargar, masaje, cargar, masaje, hasta que salga o hasta que se muera. Y el otro tipo de paro es un electro normal, pero el corazón está parado. Puede haber una tromboembolia masiva, o un taponamiento cardíaco, ¿no? La actividad eléctrica está bien, pero por fenómeno obstructivo, el taponamiento de la tromboembolia pulmonar, el corazón ya no se puede. Muy bien. Bien, el electrocardiograma que vamos a hacer, bueno, Socorro ya lo dijimos, ¿no? Pero puede haber otro, puede haber bloqueo de primer grado, puede haber alteraciones del ST, alteraciones de la onda T, ¿no? Otras alteraciones de la repolarización, ¿no? Este, incluso incluso puede ya haber ya en casos avanzados ya no socolor, sino más bien bajo voltaje, y estos son estadios ya más terminales, inclusive el repetir perdón se puede terminar en un estado ya dilatado. Bueno, la ecografía dijimos de diagnóstica, ¿no es cierto? El técnico puede haber el SAN. ¿Qué es el SAN? El movimiento anterior sistólico del velo anterior, ¿no? Contra el centro, y eso produce obstrucción del tracto sanguíneo, ¿no? Tenemos que ver en el eco si hay obstrucción del tracto sanguíneo, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, acá hay obstrucción del tracto sanguíneo de todas maneras, fíjense, cómo obstruye la salida de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Bueno, y hay toda una serie de hallazgos en el corazón, ¿no es cierto? Estos pacientes no necesariamente van a un cateterismo cardíaco, pero si el paciente ha tenido una arritmia ventricular maligna o ha tenido un paro, ¿no es cierto? Debería ir a cateterismo, ¿no? Para descartar la enfermedad coronaria asociada, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes los llevamos al electrofisiólogo, ¿no? A que le busque ese arriba? Bueno, los pacientes que ya han tenido un tipo de taquicardia ventricular ya sostenida, con síntomas, ¿no? Con palpitaciones fuertes, inclusive con síncope, ¿no es cierto? Bueno, esto debe ir a estudio electrofisiológico. Paciente con cardiopatía hipertrófica puede ser síncope por la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o puede ser por arritmias supra o ventriculares, ¿cierto? Entonces, siempre todo paciente que ha tenido síncope en caso de cardiopatía hipertrófica tiene que tener un EKG
un ecocardiograma donde buscamos la obstrucción del tracto de salida tanto en reposo como en ejercicio y el Holter para buscar arritmias. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Estos pacientes no deben realizar un ejercicio extremo. O sea que si son deportistas de élite o profesionales, ya deben dejar de jugar. A muchos futbolistas o deportistas se les ha dicho que ya no pueden jugar, ¿no? Caballero, pues, ¿no? No pueden, ¿no? No deben tener deshidratación, pues si están deshidratados, la cavidad ventricular todavía es más pequeña y la obstrucción de la salida es mayor. O sea, hay que evitar deshidratarlo y hay que tener cuidado con los diuréticos. Así tengan congestión pulmonar, no debo dar mucho diurético, si lo seco mucho, más bien puede haber mayor obstrucción de la salida y el paciente produce de síncope por eso, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento habitual de la cardiopatía pulmonar? Los beta bloqueadores. Eso le va a mejorar qué cosa, la angina, no la disnea, e incluso disminuye la incidencia de síncope, ¿no es cierto? Está demostrado que mejora la sobrevida a beta-bloqueadores. Si no podemos dar beta-bloqueadores porque son asmáticos, por decir, le tendremos que dar verapamil. Verapamil. El paciente ya hace una rima ventricular, habrá que darle la amiodarona ya, de todas maneras, ya para cubrir la parte de las rimas ventriculares, ¿no? Y lo que le decía acá, pues cuando yo al hacer el eco, lo que yo tengo que ver es, el LVOTO es obstrucción del tracto de salida output del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces hay que ver si tiene obstrucción del tracto de salida, si la encuentra con esta gradiente, esa velocidad alta del tracto de salida. Bueno, ya sabemos lo que vamos a hacer, pues no manejar eso, ¿no? Manejar la falla, etc. Si no encontramos ese obstrucción del tracto de salida sin embargo el paciente tiene síntomas que me sugiere eso, mucha digna, eso, yo tengo que hacer un examen, pero con ejercicio, o sea, no en reposo, el paciente tengo que hacer el ejercicio para ver si realmente tiene o no tiene obstrucción del tracto de salida. Si el paciente no le encuentra obstrucción y no tiene síntomas, le repito el eco cada año. Y entonces eso es en cuanto al paciente que ya tiene quienes pacientes tienen obstrucción del tracto de salida, pues lo que hacen el tango, entonces están los que tienen prolapso, los que tienen un cesto muy grueso, ¿no es cierto? Y estos pacientes, muchas veces, el manejo, como le dije, es con beta bloqueadores y eso es suficiente. Hay que evitar los diuréticos y hay que evitar los vasodilatadores, porque eso puede empeorar la obstrucción del tracto de salida, ¿no? Los beta bloqueadores, como les dije, esos son los que de lesión, ¿no es cierto? Y si es alérgico a los beta bloqueadores, verapamil. Verapamil. Y en algunos casos, cuando ya hemos severo, yo tengo que romper el septus. Acá tengo un tremendo septus, mire cómo obstruye la salida de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces lo mandamos al cirujano, el cirujano corta el pecho, digamos, ¿no? Y saca un lomo ahí del septo ventricular, ¿no? Y libera. Pero ahora pues ya cada vez mandamos menos a cirugía, los cardiólogos intervencionistas están decididos a eliminar a todos los cirujanos cardíacos. Entonces, por cateterismo entramos al septum, al descendente anterior, y a las ramas septales lo tapamos le ponemos alcohol para obstruirla o le ponemos un dispositivo para cerrar la válvula y producimos un mini infarto del septum interventricular, una, dos ramas, ¿no? Al producirse el infarto, pues se va a necrosar y el septum se va a adelgazar, ¿no? Y aliviamos la obstrucción del tracto. Ese es el manejo, digamos, no farmacológico en caso ya muy severo. Manejo de FAI, ya sabemos que el paciente a la larga puede ser una fase dilatada, entonces se maneja como cualquier FEMI, ICC de fracción baja, ¿no? Y bueno, llegado el momento al final que nos queda el trasplante cardíaco. ¿Ok? En cuanto a la angina, bueno, los beta bloqueadores sirven, ¿no es cierto? Y los mismos, ¿no? Igual que el verapamil, ¿no? Si el paciente hace fibrilación auricular, estamos en un problema porque va a presionar más, cada vez más que falla cardíaca. Recuerden que el llenado ventricular es llenado rápido y llenado lento, pero el ventrículo izquierdo está muy grueso, entonces el llenado y lento y rápido es menor y nos queda un 15 a 20% de contracción auricular, pero que se pierde en la fibrilación auricular. Por lo tanto, con una cardiopatia hipertrófica con FA va a tener mucho menor llenado y mayor riesgo de congestión pulmonar. La muerte súbita. ¿Y cuáles de estos hipertróficos vamos a tener mayor riesgo de muerte súbita? Entonces,
Primero, obviamente, el antecedente personal. Si el paciente ya tuvo una muerte súbita, resucitada, digamos, tiene mucho riesgo de hacer otra muerte súbita. Si tiene síncopes recurrentes también, si tiene arriba ventriculares, ya sea que le encuentra uno en el leto, en Holter, etcétera, ¿no? También. Historia familiar de muerte súbita, si hace hipotensión durante el ejercicio, que dice que hay una gran obstrucción del tracto de salida y por lo tanto se produce la hipotensión. O si el sexto interventricular es mayor de 30 milímetros, también. De igual modo, hay criterios en la resonancia magnética que me dice alto riesgo de muerte súbita. Todos estos pacientes de alto riesgo de muerte súbita tienen que ir a un DAI. A ese marcapaso que descarga desfibrila, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿quiénes van a DAI? Los que ya tuvieron paro cardíaco por taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. O los que tuvieron una taquicardia ventricular que les produjo síncope, el paciente se despertó, ¿no? Pero ya hizo la taquicardia ventricular con síncope. Estos pacientes van a ¿qué? A desfibrilado. Prevención primaria se refiere a que el paciente yo le encuentro que es hipertrófico, pero nunca ha hecho evento, ¿no? Entonces el estudio, ¿no? Igualito, ¿no? Aplicable, vemos si ha tenido síncope previamente, si hay obstrucción del tracto de salida, si el uso es 30 milímetros, ¿no? Si ha hecho un ataque no sostenido en un holter, etcétera, ¿no? Y hay algunos scores ahí, uno dice, pero si el riesgo es bajo, no se hace, no se pone DAI, pero si el riesgo es alto, bueno, el riesgo es alto que sí que 100% en 5 años de ser este evento, ¿no? Taquicardia, fibrilación ventricular, entonces sí lo colocamos. Y bueno, cardiopatía en el embarazo, igual el manejo es similar, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que los beta-bloqueadores se pueden utilizar en el embarazo, pero en la medida de lo posible, eh, ¿cómo se llama? A dosis bajas, ¿no es cierto? Pero si ya la gestante, la cardiopatía hipertrófica, desarrolla síntomas, habrá que dar, ¿no? ¿Cuál es el betabloqueador que mejor se recomienda, ¿no? Entonces, el metoprolol, ¿no? En gestante. Muy bien, la historia natural es variable, muchos son asintomáticos y no tienen mayor significado en su vida, están acostumbrados a tomar sus pastillitas, sus controles anuales y no hay ningún problema, ¿no? Pero como le digo, algunos pueden fallecer, hacen mucho su vida. No, y esto es porque ya vea que, como ya sabemos, la cardiopatía hipertrófica ya es un problema a nivel de la disposición de la miofibrina, ¿no? Del miocito, ¿no? Entonces, hay algunas drogas nuevas, ¿no? Como este inhibidor de la miocina, donde se trata de, ¿no? En estos exámenes, estos estudios, ¿no? Ver si son de beneficio tanto en sobrevida como en sintomatología en pacientes con cardiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces, se vendrán noticias relacionadas a drogas que ya actúan directamente al nivel del que de esta proteína, ¿no? De la miocina, ¿no? Que forma parte pues, de la miofibrina. Ya terminando las cardiopatías restrictivas, igual ya le dije, es una disfunción del llanado ventricular, ¿no? Relacionado a que el tejido, el miocardio es invadido, ¿no? Por células tejido extraño. Generalmente son secundarias a enfermedades sistémicas, ¿no? Es de las menos frecuentes, ¿no? Menos del 5% de todas las cardiopatías son restrictivas, sin embargo, es la de peor pronóstico. Lo que más vemos en OSI es nosotros vemos a isamiloidosis, ¿no es cierto? Pero en otras zonas como de África o América Central puede ser la fibrosis endomiocárdica, ¿no? ¿No? La cardiopatía restrictiva, uno la puede dividir en tipo A cuando afecta a los dos ventrículos, B cuando afecta al ventrículo izquierdo y C cuando al ventrículo derecho, ¿no? Entonces, también dijimos que la miocardiopatía se puede clasificar según solamente compromete el miocardio o si compromete también al endomiocardio. Compromete al endocardio y al miocardio son las fibrosis endomiocárdica, síndrome de eosinofilia, síndrome carcinoide, radiación y entonces ya por antraciclina. Bueno, esto es lo mismo que hemos dicho, ¿no es cierto? Hay enfermedades infiltrativas, hay enfermedades de depósito, ¿no? Las causas más comunes, ¿cuáles son? La amiloidosis en la cabeza, pero es hemofílico, sobre todo en África, América Central, que ya son más o menos condiciones endémicas, la hemocromatosis, la radiación, ¿no es cierto? La esclerodermia, ¿no? Y el corazón trasplantado también se puede, con el tiempo, se puede tener una cardiopatía restrictiva, el corazón que se le trasplantó a la persona.
Muy bien, difusión diastólica y hacen falla cardíaca derecha. Bastante falla cardíaca, difusión yugular, artritis, edema, hepatomegalia, ¿no es cierto? Signo de Kuhn-Maurits, ¿no? Y este es algo característico de la cardiopatía restrictiva, ¿no? En el electro que va a ser complejos QRS de bajo mide, esos complejos muy chiquititos, menos de un cuadrado grande, ¿no? De altura, ¿no? De voltaje. Sin embargo, usted le hace la eco y tiene un poco de hipertrofia. Entonces, ¿cómo es que tiene hipertrofia pero no tiene carga eléctrica? Es porque esa hipertrofia no es debido a miocitos, sino es debido a esa sustancia o tejido o célula extraña, ¿no? Entonces, fíjese, acá en este paciente también es fibrilación auricular, ¿no? Porque es irregular, no hay onda P, ¿no? Entonces, esto es característico. Esto es igual, ¿no? Un ritmo irregular, fibrilación auricular, ¿no? Complejos un poco anchos, ¿no? Pero sobre todo lo que vemos es que los voltajes son bien chiquitos. Entonces uno dice, si esto es chiquito, entonces debe ser una cardiopatía dilatada. Sí, puede ser, la cardiopatía dilatada también se puede ver así, de bajo voltaje, ¿no? Solamente que llama la atención que acá no haya bloqueo de rama, pero bueno, puede ser. Le hace una eco y no tiene cardiopatía dilatada, más bien tiene cierta hipertrofia, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de infiltración, ¿no? Como hay infiltración, los ventrículos son pequeños, las cavidades son pequeñas, ¿no? Y más bien las aurículas son bastante grandes. Las aurículas son bastante grandes, ¿por qué? Porque hay alteración del vaciado de la sangre de aurícula de los ventrículos, ¿no? Y además también esa insuficiencia mitral, como ya dijimos, entonces las aurículas son bastante grandes, ¿no? Fíjese acá, en el paciente que tiene una cierta hipertrofia, no como una cardiopatía, pero hay una hipertrofia, ¿no es cierto? ¿No? Y hay una alteración en los ecos que se ve acá, ¿no? Es una amiloidosis. Y esto acá es un corazón donde vemos que hay hipertrofia acá en el abdomen, ¿no? Esto es característico de una fibromialgia endomiocárdica, ¿no? Algunas veces tienen ciertos patrones, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vamos a ver acá? Este patrón de Doppler no es importante, pero hay una restricción al llenado. Hay una restricción al llenado. Y es importante porque muchas veces estos pacientes con cardiopatía restrictiva se puede, como hace falla cardíaca derecha, se puede confundir con pericarditis constrictiva. O sea, la cardiopatía restrictiva se puede confundir en el eco y en la parte clínica con las pericarditis constrictivas que usted ya vio. La resonancia es muy importante, lo que tenemos el patrón característico de la amiloidosis, no solamente porque tengo una idea como acá, y este es el patrón característico de qué, ¿no? De la enfermedad endomiocárdica, entonces en la punta acá vamos a ver que es de alta tardía, ¿no? En el lápiz. Entonces, como le vuelvo a decir, es muy importante, la cardiopatía restrictiva se puede confundir bastante con la pericarditis colectiva, las dos hacen alteración de llenado ventricular, las dos hacen falla cardíaca derecha y un patrón que semeja en el eco. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en la pericarditis congestiva tú lo mandas a operar y le dices al cirujano que le quite el pericardio y la sobrevida del paciente es espectacular, es muy buena. En cambio, la cardiopatía restrictiva, la sobrevida es muy, muy mala, ¿no? Entonces, por eso, esto es buen pronóstico cuando se opera y esto, pues, obviamente no se opera y es muy mal pronóstico, ¿no? Y entonces, algunos parámetros de la eco nos diferencian y sobre todo la resonancia magnética. Y en algunos casos podemos hacer hasta buscar eco para ver las presiones adentro y definir si es restrictiva o pericarditis constrictiva, ¿no? Esto solamente para que vean que en la pericarditis constrictiva también hay alteración del llenado. Y entonces acá, pues, en la resonancia acá le hacemos este es un paciente que tiene cardiopatía restrictiva, ¿no es cierto? Y fíjate, este es una paciente que tiene pericarditis constrictiva, fíjate el pericardio como está usado, a diferencia de acá, ¿no? Pericardio no usado, ¿no? Entonces la resonancia nos ayuda bastante. El resultado es malo, se maneja como un ICC, ¿no? Cuando llega a etapas de presión y tensión baja, ya todo esto es muy, muy sombrío, ¿no? Y algunos pacientes filadores, porque la mayoría de circulación auricular tiene que ser anticoagulado. Muy bien. En caso de amiloidosis, de algunos tipos de amiloidosis, ya lo maneja el hematólogo, oncólogo, ¿no? Y el tratamiento específico para este tipo de amiloidosis. Cuando es sarcoidosis, también se utiliza corticoide y algunos de estos
medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, a la vez del manejo clásico, dícese, algunas condiciones requieren un manejo ya específico de esa condición. Muy bien, eso en cuanto a cardiopatías, espero que les haya quedado claro. Hemos visto radiografías, hemos visto electro, ecografía, algo de resonancia, algo de la fisiología, ¿no? Y por eso le decía que este era como un resumen, digamos, de mucho de lo que hemos visto en cardiología acá. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, más tarde, porque estoy por guardia, anoche estuve de guardia y un paciente hizo un hematoma retroperitoneal y otro infarto igual a las 4 de la madrugada, así que prácticamente dormí una hora nomás, así que ya llegando a mi casa, descansando, en la noche le mando, noche madrugada le mando a la delegada esta clase. ¿Alguna pregunta? Nada. No, doctor, Ya, todo claro. ya. Lea